Buenas tardes para todos. Muchas gracias a los que están conectados. A la doctora Vanessa, mil gracias por atender a nuestra invitación y ofrecerse pues a darnos una charla sobre síndrome de Cushing. Ella es médica de la Universidad de Antioquia y actualmente es residente de tercer año de medicina interna de la misma. Doctora Vanessa, le doy la palabra. Muchísimas gracias una vez por decir. Listo, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces el día de hoy, la idea es que hablemos de síndrome de Cushing. No nos vamos a gastar las 2 horas. Básicamente creo que nos gastaremos una y si alguien pues tiene preguntas, un poquito más. Entonces, como ya me presentaron, yo soy residente de medicina interna de tercer año de la Universidad de Antioquia. Entonces, para empezar, tenemos que definir qué es el síndrome de Cushing. Y el síndrome de Cushing no es más que el resultado de una exposición prolongada e inadecuada a los glucocorticoides. Como muy bien sabemos, esta puede ser endógena o de origen exógeno, que es el más común, pero del que no nos vamos a referir hoy. Vamos a ver a lo largo de la charla que el diagnóstico de síndrome de Cushing es realmente desafiante y asimismo su tratamiento. Hay un dicho común pues en la endocrinología y es que no hay síndrome de Cushing fácil, todos son difíciles en algún punto, sea en el diagnóstico o en el tratamiento. Implica una alta carga de comorbilidades y de mortalidad y ya vamos a ver que esa mortalidad incluso puede permanecer, ese aumento de la mortalidad puede permanecer a pesar de que se haga el control quirúrgico o farmacológico del síndrome de Cushing y muchas de las secuelas van a ser irreversibles, por ejemplo, algunos de los cambios físicos o de las alteraciones cardiometabólicas pueden persistir a pesar de un tratamiento adecuado. Durante esta charla, como ya les mencioné, no vamos a hablar de Cushing exógeno y tampoco vamos a hablar de la secreción autónoma de cortisol, que esta pues es en un contexto diferente. Esta es a partir de un paciente que no tiene ni signos ni síntomas de síndrome de Cushing y que se detecta el hipercortisolismo desde un incidentaloma adrenal. Recordemos pues que en general un dogma de la endocrinología es que yo tengo síntomas, después hago la confirmación bioquímica y después de la confirmación bioquímica voy a ver las imágenes y en los incidentalomas pues básicamente se invierte el algoritmo. Hoy no vamos a hablar tampoco de eso porque sería pues un tema aparte y que también pues es de una extensión importante. Hablemos primero qué tan común es el síndrome de Cushing. Menos mal, esta es una entidad que es rara, tiene una incidencia anual entre 1.8 y 3.2 casos por millón de habitantes y como les mencioné, su mortalidad va a ser mayor en comparación con la población general. Esa mortalidad va a ser mayor en la enfermedad de Cushing, pero también va a estar aumentada pues, en los pacientes que tienen síndrome de Cushing adrenal. ¿Y cuál de estos dos es más común? Vamos a ver que en general es más común la enfermedad de Cushing. Acá les traigo tres pues, de las más grandes series de síndrome de Cushing. La primera de ellas es una serie danesa que recogió pacientes entre 1985 y 1995. Incluyó más o menos 100 pacientes. De estos, el 41, más o menos el 70% eran enfermedad de Cushing. Vamos a ver que la enfermedad de Cushing es mucho más común en mujeres, el Cushing adrenal también, pero específicamente la enfermedad de Cushing tiene un predominio por el sexo femenino y la incidencia en este estudio fue de 2.3 a 2.7 casos por millón de habitantes, siendo más común, como ya les mencioné, la enfermedad de Cushing. Este estudio de Nueva Zelanda, que fue mucho más extenso, pues vemos que es desde 1960 hasta 2005, incluyó más pacientes, o algo más de 200 pacientes. La mayoría de ellos eran por enfermedad de Cushing y específicamente por microadenomas. Hay algo llamativo pues en esta serie es que los pacientes que tenían enfermedad de Cushing por macroadenomas tenían una mediana edad mayor y ellos sí nos dan una prevalencia, que la prevalencia era pues de 79 casos por millón de habitantes entre todos, pues incluyendo enfermedad de Cushing y Cushing adrenal. Y este estudio sueco, que es el más reciente, pues realmente son menos pacientes porque el tiempo de seguimiento fue menor, pero los datos que nos dan son muy similares, aunque la prevalencia que ellos reportan en este estudio es menor de 57 casos por millón de habitantes, comparado pues con el estudio de Nueva Zelanda. Este que es un estudio que intentó ver en nuestro medio cómo se comportaba el síndrome de Cushing fue hecho por el grupo de Cali, específicamente por el doctor Alina Abreu, y ellos encontraron en un periodo de tiempo de más o menos 20 años 45 casos.
De esos 32 casos eran por enfermedad de Cushing, 8 casos por Cushing adrenal y 5 casos por Cushing ectópico. Y acá en Medellín también tenemos un estudio local que incluyó 30 pacientes. De esos vemos que eran 29 mujeres. Es una enfermedad que tiene pues un predominio por el sexo femenino. La mayoría de ellos eran de origen hipofisiario, el 67%. El 20% fueron ectópicos, que fue incluso más común que los casos de Cushing adrenal. Y entre las manifestaciones vemos que lo más común era obesidad, y la mortalidad en este estudio, pues al menos en la enfermedad de Cushing fue el 7.1%, en Cushing adrenal fue el 0% y el de Cushing ectópico fue el 25%, pero como ya vamos a ver más adelante, pues digamos que esta mortalidad puede tener un sesgo porque en general las etiologías del Cushing ectópico suelen ser tumores de origen maligno que también pues van a predisponer propiamente una mortalidad mayor que la atribuida al síndrome de Cushing. Esto que ya les he mencionado, y es que en general la mortalidad por el síndrome de Cushing es mayor, se dice que hasta 4 veces, y eso va a depender pues de las diferentes series. Yo acá les traigo pues una tabla que resume todas las series, y dependiendo de si es de origen adrenal o si es enfermedad de Cushing, y si esa enfermedad de Cushing es por macro o por microadenoma, cómo cambia. Pero algo que sí es claro es que esa mortalidad permanece aumentada a pesar de que se haga el tratamiento. La mortalidad es 4 veces mayor que en la población general, y también se ha visto que la mortalidad es mayor en mujeres. Ya sabemos que el síndrome de Cushing es mayor en mujeres, pero aparte de eso, la mortalidad también es mayor en este grupo. La causa más común de muerte va a ser la enfermedad cardiovascular, pero hay que tener en mente otras causas de mortalidad. Recordemos que al ser un estado de hipercortisolismo va a llevar a un estado de inmunosupresión, y eso a su vez va a hacer que estos pacientes sean o se predispongan a enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas están en el segundo lugar de mortalidad, y en tercer lugar está la enfermedad tromboembólica venosa, pues principalmente pues en el caso de mortalidad dada por la embolia pulmonar. En Cushing adrenal es menor la mortalidad, pero tampoco tenemos muy claro si corregirlo va a volver el riesgo de mortalidad similar a la población general. Y en Cushing ectópico, específicamente pues en un estudio que hicimos acá en la ciudad, la mortalidad es muy alta, alcanza hasta el 57.1%, y la etiología más común que encontramos en nuestro medio, en un estudio donde analizamos los casos en 30 años, pero eran 14 casos porque realmente es una enfermedad muy rara. El 58% eran secundarios a tumores en el tórax, entre los que se incluían tumores neuroendocrinos de pulmón y carcinoma de células pequeñas. Entonces acá es solo para recordar algo corto de la fisiopatología. Recordemos que en el eje hipotálamo hipófisis adrenal pues se va a producir la CRH, que la CRH va a estimular la producción de ACTH, y la ACTH va a ir a las adrenales, a la corteza adrenal, y va a estimular la producción de cortisol. Ese cortisol va a hacer un feedback negativo sobre todo el eje, y así es que finalmente se va a regular. Cuando yo tengo un tumor en la hipófisis, pues este va a producir ACTH, y esa ACTH va a ejercer el estímulo y va a ejercer una hiperplasia sobre las adrenales, que van a llevar a un aumento en la producción de cortisol. Y este tumor puede ser algo sensible a la retroalimentación negativa, pero en general va a ser autónomo y no se va a regir pues como propiamente por las señales que envíe la producción de cortisol. Yo puedo tener un tumor exógeno, que en este caso sería el Cushing ectópico, que también produzca ACTH y va a generar unas acciones similares sobre las adrenales. Y en general, estos tumores, como suelen ser menos diferenciados, suelen ser menos sensibles a la retroalimentación negativa dada por el cortisol, y por eso sus manifestaciones en general suelen ser más graves y más ruidosas. También yo puedo tener un tumor en la adrenal que no va a requerir el estímulo propio del ACTH, sino que va a ser autónomo, y él mismo va a decidir si va a producir cortisol, aunque hay algunos escenarios raros donde, por ejemplo, yo puedo tener un feocromocitoma, que ese feocromocitoma produzca ACTH y estimule la adrenal a que produzca cortisol. Ahí sería propiamente, pues no se trataría de un Cushing adrenal, sino de un Cushing ectópico, porque lo que se está produciendo en el tumor no sería cortisol, sino ACTH. Y acá es el ejemplo de la hiperplasia macronodular pigmentaria, donde realmente hay una producción de ACTH, pero que es paracrina y que va a ejercer su acción sobre el MCD2R, y eso va a llevar al aumento de la producción de cortisol. Esto pues es una etiología que es bilateral y tiene un
comportamiento pues, que hace parte de un síndrome genético, que es lo que se conoce como el complejo de Carney, que da mixomas auriculares, lentigos cutáneos, puede dar hiperplasia macronodular y finalmente Cushing. Cuando uno habla de las etiologías del síndrome de Cushing, tiene que enfocar a estos pacientes y es pensar si se trata de un Cushing o un hipercortisolismo ACTH dependiente o ACTH independiente. El 70 al 80% van a ser ACTH dependientes. ¿Y cuáles van a ser esos casos? Entonces, de ese 70-80%, el 80-90% van a ser enfermedades de Cushing, que son tumores de la hipófisis que producen ACTH. Y del 10 al 20% van a ser Cushing ectópicos, que son otros tumores benignos o malignos que van a producir ACTH. Y la otra división son los pacientes que tienen un Cushing ACTH independiente, es decir, la adrenal es la que decide solita producir cortisol. De ahí el 70 al 80% va a ser producido por adenomas, del 20 al 30% van a ser carcinomas adrenocorticales, que estos son enfermedades mucho más agresivas, las características de la imagen van a ser diferentes, suelen ser masas muy heterogéneas, con unidades Hounsfield altas, en general mayores de 4 centímetros, y que se suele acompañar de otros cambios, sobre todo por la producción de andrógenos. Entonces uno puede encontrar pacientes virilizados o pacientes virilizadas en el caso pues, de las mujeres, que eso todo se caracteriza pues, por engrosamiento de la voz y clitoromegalia. Hay otras causas raras de Cushing adrenal, como son la enfermedad bilateral macronodular, que ya la mencionábamos, la hiperplasia adrenal bilateral micronodular, los adenomas bilaterales o los carcinomas y los síndromes de McCune-Albright, que eso se suele pues, manifestar sobre todo en la infancia. Después de hablar de la epidemiología, de la fisiopatología y de la etiología, vamos a entrar a hablar de las manifestaciones clínicas. Digamos que durante la formación como médicos siempre nos han enseñado como unas características clásicas, pero hay que tener claro que ningún síntoma o signo es exclusivo ni patognomónico del hipercortisolismo. Y con el aumento de la prevalencia de la obesidad, se ha vuelto mucho más difícil hacer la evaluación clínica en los pacientes con Cushing. Con los síntomas leves va a ser más difícil el diagnóstico. Digamos que estos pacientes pueden tener solo algunos síntomas neuropsiquiátricos, tener un trastorno de ansiedad y depresión, algunos pueden tener solo hipocalemia o algunos pueden tener una diabetes de difícil control. Entonces, hacer el enfoque a partir de estos síntomas o estas enfermedades que suelen ser muy comunes en la población general realmente es retador. Como les hice saber, hasta un tercio de la población es obesa y es muy difícil diferenciar la obesidad por exceso de calorías o por el exceso de consumo de carbohidratos a una obesidad generada por el síndrome de Cushing. Pero sí hay ciertas manifestaciones que ayudan porque no se comparten con otras características como por ejemplo el síndrome metabólico. Y son esas características secundarias a los efectos anabólicos que generan los glucocorticoides. Y son que el paciente tenga osteopenia o osteoporosis, pues sobre todo pues eso en el contexto pues, de la evaluación de las causas secundarias, que tenga un adelgazamiento cutáneo, lo que se conoce como piel de cigarrillo, que ya vamos a ver eso cómo se evalúa, y que los pacientes tengan equimosis recurrentes, que ya vamos a ver que esas equimosis tienen unas características especiales, no es simplemente decir que los pacientes tienen equimosis recurrentes, porque pues digamos que esto es muy común, por ejemplo, las mujeres que tenemos fragilidad capilar o los pacientes ancianos, las equimosis pues tampoco van a ser de mucha ayuda, pero sí, en síndrome de Cushing sí tienen una característica especial. Entonces, las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing se han intentado agrupar entre frecuentes y específicas. Entonces, aquí vamos a tener 4. Entonces, las primeras, que son las frecuentes, por ciento de los pacientes con síndrome de Cushing específico, que tengan una ganancia de peso rápida, que tengan plétora facial, que cursen con oligomenorrea, que tengan hipertensión arterial, hirsutismo o disminución de la libido. Como vemos, son pues, síntomas muy inespecíficos. Que sean frecuentes, más del 70%, pero que sean específicas, la cara de luna llena, la osteopenia o la osteoporosis, y la debilidad muscular, que esta miopatía pues, es similar a la que es inducida por glucocorticoides, digamos pues que es el mismo mecanismo fisiopatológico y es una miopatía de predominio proximal que suele ser no doloroso. Menos frecuentes, menos del 50% y que no son específicas, urolitiasis. Estos pacientes tienen hipercalciuria. Los pacientes con síndrome de Cushing suelen tener hipercalciuria y pueden hacer urolitiasis. La diabetes,
que no es una manifestación tan frecuente del síndrome de Cushing, la aterosclerosis acelerada y el acné. Y hay otras que digamos que suelen ser las que más utilidad dan, que son menos frecuentes, menos del 50%, son específicas. Y es que tengan el cojinete graso dorso cervical, lo que solemos conocer como GIVA, aunque realmente hay muchos pacientes con obesidad que también tienen GIVA, las equimosis y el adelgazamiento cutáneo. Entonces, como ya vimos, el síndrome de Cushing es muy raro, 3.2 casos por millón de habitantes, pero cuando yo tengo un paciente con obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia, de este grupo, 1 en 500 va a tener Cushing. Y estos datos que son sacados pues, de un artículo del New England del año 2017, en donde ellos nos dicen, si usted tiene un paciente con osteoporosis y con fracturas por fragilidad y que tenga otras características del síndrome de Cushing, eso tiene un error positivo digamos, para el diagnóstico. El adelgazamiento cutáneo, que en general el adelgazamiento cutáneo se debe ser en medición con un caliper. Los calipers se suelen utilizar más para la interpretación de los electrocardiogramas, pero que en este caso lo pudiéramos utilizar para medir la piel y se debe hacer específicamente en la interfalángica proximal del tercer dedo de cualquiera de las dos manos y con el caliper eso debe ser menos de 2 milímetros. Si es menos de 2 milímetros, eso sí es muy sugestivo de síndrome de Cushing con un LR de 116. Y las equimosis, que las equimosis deben ser en general 3 o más equimosis mayores de 1 centímetro y que no están asociados a traumatismos o a venopunción. Esa tiene un LR de 4, pero cuando yo sumo esas 3 características clínicas y como vemos en ninguno está la obesidad, mi paciente tiene un 95% de probabilidad de tener un síndrome de Cushing. Cuando yo tengo Cushing adrenal y enfermedad de Cushing, es muy raro que se presente hipocalemia y eso es porque cuando yo tengo un exceso de glucocorticoides también va a poder ejercer acción mineralocorticoide. Pero digamos que si bien hay un hipercortisolismo importante en estas dos etiologías, no es frecuente que se presente hipocalemia. Pero como les mencioné anteriormente, en el Cushing ectópico, donde pues la regulación o el feedback va a estar más alterado y las manifestaciones en general van a ser más graves, y en el carcinoma adrenocortical, la hipocalemia es una manifestación muy importante y se describe que está en el 100% de los casos. ¿Qué otros escenarios, digamos, que son importantes para buscar Cushing? Un paciente con hipertensión arterial resistente, incidentaloma adrenal e hipocalemia, en quien yo ya descarté un hiperaldosteronismo secundario. Ahí yo tengo que pensar que mi paciente pueda tener un síndrome de Cushing. Y en general, en todos los pacientes que se les va a hacer búsqueda de causas secundarias de osteoporosis, deberíamos tener el hipercortisolismo como una posible etiología. Entonces ahí ustedes se preguntarán, ¿a qué pacientes entonces yo le voy a buscar síndrome de Cushing si ya vimos que realmente pues, las manifestaciones clínicas en muchas ocasiones no nos pueden ayudar? Nosotros no somos pues, los primeros que nos hacemos esta pregunta, por eso les traigo este registro alemán de Cushing, donde ellos evaluaron 377 pacientes, lo hicieron pues, a lo largo de casi 25 o 30 años, y lo que ellos querían buscar era definir qué poblaciones deben ir a tamizaje en búsqueda de Cushing. De esos 377 pacientes, 93 se les había confirmado síndrome de Cushing y a 284 en algún momento se les sospechó, pero finalmente se descartó. Estos fueron pues como los paraclínicos que ellos utilizaron, pero entre las manifestaciones clínicas que ellos encontraron, bien, que lo que tenía un OR mayor para uno poder predecir que el paciente tenía síndrome de Cushing o no, era que tuviera múltiples síntomas. Ellos dicen que al menos 2 de los siguientes síntomas o signos que tienen un buen OR. Entonces, tener miopatía con las características que les dije, tiene un OR de 6, osteoporosis con un OR de 3.8, síndrome metabólico OR de 2.7, adrenal un OR de 2.4, pero ellos incluso ponen acá que tener obesidad antes le resta uno ante la sospecha clínica de síndrome de Cushing. Y ellos ponen 3 grupos en los que ellos recomendarían que se hiciera búsqueda de síndrome de Cushing, específicamente más que todo en el grupo B, que son pacientes con múltiples características y que son progresivas, que sugieran síndrome de Cushing, pero también en pacientes con incidentaloma adrenal, con características sugestivas de adenoma, o en pacientes que tengan pues como características inusuales para la edad, pues un paciente que se fracture y que aparte de eso tiene unas estrellas violáceas mayores de 1 centímetro, pues digamos que hay que considerar síndrome de Cushing como una posible causa de su osteoporosis y de todo el cuadro clínico.
Ya vimos que la clínica pues realmente no nos ayuda mucho y ya vamos a ver que el diagnóstico bioquímico es muy difícil, muy, muy difícil de hacer. Entonces, antes de yo aventurarme al diagnóstico bioquímico, yo tengo que pensar antes de realizar la medición. ¿Este paciente será que tiene uso exógeno de glucocorticoides? Y hay que preguntarle por todas las vías, porque todas las vías pueden alterar la medición. Ocular, tópica, si ha tomado, si se ha aplicado. Es muy común que los pacientes se apliquen o se les aplique dexametasona por X o Y motivo. Y después yo debo ver que mi paciente no tenga condiciones que lo puedan llevar a un hipercortisolismo no neoplásico y que eso me altere finalmente las pruebas y sean difíciles de interpretar. ¿Y cuáles son esas condiciones que lo llevan a uno a un hipercortisolismo no neoplásico, lo que se conocía antes como pseudo-Cushing? La depresión, en general los trastornos del ánimo, el alcoholismo, la obesidad, la diabetes mal controlada, el embarazo o cualquier condición que tenga un aumento en los estrógenos, porque eso va a llevar a un aumento en la globulina transportadora de cortisol y va a ser difícil de interpretar. El ejercicio extenuante prolongado, sobre todo pues, en los deportistas de alto rendimiento, y la malnutrición. Otras personas pues también describen que en este grupo está, por ejemplo, los pacientes que utilizan CPAP y también los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis también se consideran que pudieran cursar con un hipercortisolismo no neoplásico. Entonces, después de yo hacerme estas dos preguntas de que mi paciente tiene o no tiene uso de glucocorticoides exógenos o no está en una condición que pueda llevar a un hipercortisolismo no neoplásico, entonces yo ya sí voy a ver qué pruebas le voy a solicitar. Hay que tener en cuenta que para hacer el diagnóstico tengo que tener dos pruebas diferentes, positivas, para poder confirmar el hipercortisolismo. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a utilizar? Vamos a ver que se recomienda en general como el gol estándar, que es el cortisol libre en orina 24 horas, que esa nos habla de la producción diaria de cortisol. El cortisol salivar nocturno, que esta nos habla de la pérdida de la variación diurna normal de la secreción de cortisol. Y la otra, que es la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona, que nos habla de la pérdida de la retroalimentación negativa. Dos mediciones negativas de cualquiera de las dos pruebas anteriores descarta síndrome de Cushing y ahí debería apurar nuestro enfoque diagnóstico. Pero si alguna es positiva, pues yo debería buscar por otro método finalmente confirmar ese hipercortisolismo. Entonces vamos a hablar de la primera prueba. El cortisol libre en orina 24 horas. En general se deben hacer dos mediciones. ¿Por qué dos mediciones? Porque tiene una variabilidad intrapaciente muy alta, hasta el 50%. Lo bueno es que como es cortisol libre, no se ve alterado por la globulina transportadora de corticosteroides. Entonces, por ejemplo, condiciones que aumenten esa globulina, como ya lo hablamos, el embarazo o los estrógenos, pues no van a ser una limitante con esta prueba. Siempre se debe medir la depuración de creatinina para poder saber si la muestra quedó bien tomada. A veces tenemos condiciones que llevan a que los pacientes tengan poliuria o antes tengan oliguria y eso va a cambiar la interpretación, pues realmente no es interpretable y se debería medir nuevamente la muestra. ¿Cuál es el corte que yo utilizo? Algunos textos dicen que pues que tenga 3 veces por encima del límite superior de la normalidad, pero otros dicen que 4 veces el límite superior de la normalidad va a ser el diagnóstico. El Cushing cíclico, del cual no les hablé en la parte de fisiopatología, porque realmente es una condición a la que es muy difícil llegar al diagnóstico y es muy retador, y es que el hipercortisolismo solo se va a dar por momentos, pero otros momentos el paciente va a estar normal. Y eso porque se da, se cree que es sobre todo, pues puede ser tanto enfermedad de Cushing como Cushing adrenal, pero se cree que el tumor sufre cambios de necrosis que van a llevar a que la producción no sea continua y solo cuando el cuerpo logre eliminar la necrosis y el tumor vuelva a ser funcionante, pues va a entrar nuevamente en un ciclo de hipercortisolismo. Pero ahí en Cushing cíclico, pues las pruebas se deberían hacer mientras el paciente curse con las manifestaciones, pero realmente pues termina siendo muy difícil de diagnosticar y el cortisol salival es la prueba que solemos utilizar en este escenario. El cortisol libre en orina 24 horas suele ser erróneamente bajo cuando la tasa de filtración es menos de 60 mililitros minuto o cuando hay un volumen urinario diario más de 5 litros, es decir, cuando el paciente esté poliúrico. Hay una limitante con el cortisol. A ver. Si bien cuando lean se van a dar cuenta que el cortisol libre en orina 24 horas es el más utilizado y es el que se recomienda como gol estándar, ese cortisol debe ser por cromatografía líquida o espectrometría de masa en tándem.
su sensibilidad es muy buena bajo este método, pues una sensibilidad del 97%, una especificidad del 91%, pero hay algo de anotar y es que nuestro medio no se hace por cromatografía líquida. Entonces, pues realmente para nosotros termina siendo muy complejo porque nosotros lo hacemos por quimioluminiscencia y su sensibilidad no es tan buena. Es más, en general suele salir negativo. Entonces es una limitante que, aparte de todo, ya difícil que es hacer el diagnóstico, nosotros tenemos en nuestro medio. El cortisol salival nocturno es fácil de realizar, se debe utilizar de las comidas, al menos 3 horas. Si el paciente fuma o se cepilla recientemente, pues no se va a poder utilizar la prueba porque puede dar falsos positivos. No en trabajadores nocturnos, pues o se puede invertir el ciclo, pues sobre todo, por ejemplo, en pacientes como los médicos o, por ejemplo, los guardias de seguridad. Como ya les expliqué, es útil en Cushing cíclico y idealmente también se hace fotografía con espectrometría, pero ese sí es el método que se hace en nuestro medio. Y la prueba con supresión con dosis bajas de dexametasona. Al paciente se le suele administrar 1 miligramo de dexametasona. En nuestro medio no hay tabletas de 1 miligramo, sino que hay tabletas de 0.75. Entonces le terminamos dando 2 tabletas, 1.5 miligramos. Pues hay protocolos que van de 1 a 1.5 miligramos, entonces digamos que esta no es una limitante muy importante. Se suele administrar entre las 11 y las 12 de la noche y después se mide un cortisol entre las 8 y las 9 de la mañana. O dependiendo de las características de su ciclo circadiano, como por ejemplo, en los trabajadores nocturnos. Se alteran las condiciones que afecten la farmacocinética de la dexametasona, por ejemplo, los pacientes que estén con rifampicina, pues va a alterar la farmacocinética de la dexametasona y va a ser casi que no se va a poder interpretar el cortisol post-dexa. Y que aumente la globulina transportadora de corticosteroides. ¿Cuál es lo que uno espera? Que si uno le dan un esteroide, el eje esté lo suficientemente sensible para suprimirse y que si yo le di esa dexametasona a mi paciente y después yo le mido el cortisol salga abajo. En general, el punto que se recomienda es menos de 1.8. Si es mayor o igual a 1.8, ahí ya uno dice como probablemente tengo un hipercortisolismo, que ya habrá que ver si es de origen endógeno o no endógeno. ¿Qué puede pasar? Que estas pruebas no sean concluyentes o que yo tenga la sospecha de que se trata de un cortisolismo no neoplásico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se pudiera repetir el cortisol salival y la prueba de supresión con dexametasona en caso de que la sospecha clínica sea baja. Si la sospecha es alta, yo iría llevar a mi paciente a una prueba de desmopresina o una prueba con estímulo de dexametasona y CRH. ¿Cuál es el problema? Hay un desabastecimiento mundial de CRH y no es posible pues conseguirla, la verdad, en ninguna parte. Por eso vamos a ver que hay varios metaanálisis que les voy a mostrar, que es intentando comparar el rendimiento de la desmopresina con la CRH. La desmopresina se suele administrar 10 microgramos intravenosos y en ese momento se les mide antes de empezar la prueba cortisol y ACTH y después de que se le pone la desmopresina se le vuelve a medir cortisol y ACTH a los 0, 10, 20 y 30 minutos. Y la prueba con CRH pues no voy a hacer como mucho énfasis en ella porque pues como les acabo de mencionar hay desabastecimiento mundial pues de CRH. Hace más o menos pues como 10 años que no se consigue CRH en el país. Si mis pruebas no son concluyentes, yo voy a hacer el esfuerzo con las 3 pruebas que les mencioné anteriormente de confirmar el hipercortisolismo. Pero puede que sea el escenario, como por ejemplo hay una paciente en este momento en el hospital, de que usted le siga dando las pruebas que sean sugestivas de hipercortisolismo, pero usted sospecha de que se trata de un hipercortisolismo no neoplásico, o lo que se conocía antes como pseudo-Cushing. Entonces, para eso les traigo esta revisión sistemática de la literatura y metaanálisis, que incluyó 24 artículos con 1.900 pacientes, y lo que ellos buscaban era comparar pues, qué pruebas eran las más útiles para uno poder diferenciar entre estas dos condiciones que realmente no son fáciles de evaluar. Lo que ellos buscaron fue evaluar la precisión diagnóstica de la prueba de dexametasona y CRH, la prueba de estímulo con desmopresina, el cortisol salival nocturno y el cortisol sérico a la medianoche. ¿Y ellos qué encontraron? Acá yo les muestro pues que realmente cuando vamos a ver el OR diagnóstico, la prueba con CRH y dexametasona, pues sí es la que tiene mejor rendimiento, pero cuando vamos a ver las otras, el test de estímulo con desmopresina, el cortisol sérico a la medianoche, el cortisol salival nocturno, tienen un rendimiento muy similar entre las 3. Entonces, si uno está en este escenario, pues digamos que pudiera utilizar cualquiera de las 3. ¿Cuál es la más sencilla? Hacer un cortisol sérico a la medianoche.
Uno puede hacer un cortisol a las 8 a.m., a las 4 p.m. y a las 11 p.m., pues, o a las 12 p.m. Y si bien esto no es diagnóstico de síndrome de Cushing, sí le ayuda a uno a ver si el paciente tiene pérdida del ritmo circadiano y ayuda específicamente en este contexto para diferenciar, pues, de hipercortisolismo no neoplásico. Entonces, la conclusión básicamente de esta revisión sistemática con metaanálisis es que las 3 pruebas tienen un rendimiento diagnóstico similar a la prueba con dexametasona y CRH, pues que lastimosamente no la podemos utilizar en este momento. Yo creo que les he dado un montón de información que puede ser muy confusa porque realmente estas pruebas uno no está tan familiarizado y pueden ser muy difíciles de interpretar. Para eso les traigo pues esta adaptación del algoritmo de una revisión de Lancet que salió en noviembre del 2023 y consiste en lo siguiente. Cuando yo tengo una sospecha de síndrome de Cushing, hay que hacer las dos cosas que les dije. Excluir que tenga uso de glucocorticoides o que no tenga características que lo puedan hacer pensar que tiene un hipercortisolismo no neoplásico. Después de eso, yo tengo que confirmar por 2 de las siguientes 3 pruebas que mi paciente sí está produciendo cortisol en exceso. El test de supresión con dexametasona, el cortisol salival nocturno y el cortisol en orina 24 horas, al menos 2 dosis. Si son negativos, como dijimos, al menos 2 pruebas negativas ya, síndrome de Cushing descartado. Si es positivo, al menos 2 pruebas, síndrome de Cushing confirmado. Y si es inconcluso, ¿qué voy a hacer? Repetir las pruebas. Y si esas pruebas son inconclusas, considerar como las causas de pseudo-Cushing y hacer un cortisol sérico a las 11 p.m. y un salival, a ver si logro confirmar nuevamente el hipercortisolismo o ver si se trata de un pseudo-Cushing, porque, por ejemplo, el paciente mantiene su ritmo circadiano. Si es positivo, yo debería ahí entrar a ver lo que vimos en las etiologías, si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Entonces, en general, pues, de pronto en otros semestres o en otros escenarios han escuchado que hay como 3 puntos de corte, menor de 10, entre 10 y 20, más de 20. Esto lo han intentado simplificar, específicamente pues en una guía de tratamiento que salió también en Lancet este año. Ellos ponen un corte que simplifica más las cosas y es de 5. Si es menos de 5, Cushing adrenal. Si es más de 5, usted se mete al algoritmo de síndrome de Cushing, ACTH dependiente, que ya vamos a ver que es otro enredo. Entonces, ¿cuáles son las propuestas diagnósticas? Porque pues son muchas cosas para hacer. Entonces, realmente si su probabilidad pretest es alta, y eso dado por la clínica, es decir, usted tiene un paciente obeso con estrías, que esas estrías son violáceas, que ha tenido fracturas por fragilidad, que aparte de eso tiene una debilidad muscular proximal, tiene una diabetes de difícil control, pues digamos que ahí la probabilidad pretest de que ese paciente tenga Cushing es alta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a hospitalizar y el primer día de hospitalización le va a solicitar un cortisol en orina 24 horas más queratinuria. El día 2, lo mismo. El día 3, le mido un cortisol a las 8 de la mañana y de una vez la CTH para ir tomando decisiones. A las 4 p.m., otro cortisol para ver el ritmo circadiano. A las 11 p.m., un cortisol sérico y salival. El cortisol sérico, sobre todo para ver que no se trate de un hipercortisolismo no neoplásico. Y ese día a las 11 p.m. le doy 2 tabletas de dexametasona vía oral y al otro día a las 8 de la mañana le mido el cortisol post dexametasona. Al día 5 yo ya debo tener algunos o la mayoría de los resultados que solicité. Eso pues sobre todo si trabajo en un hospital de tercer o cuarto nivel. Y el día 5 yo ya debería estar definiendo una imagen u otra conducta según los resultados. Pero si yo tengo una probabilidad pretest baja, es decir, como que las manifestaciones clínicas no me terminan de cuadrar, eso, pero no encuentro nada más, usted debería excluir causas de pseudo-Cushing. Y ambulatoriamente usted le pudiera solicitar los cortisoles en orina 24 horas, le pudiera solicitar un cortisol sérico a las 11 p.m. y salival. En el laboratorio les pueden dar la dexametasona, las 2 tabletas vía oral y al otro día hacer un cortisol a las 8 a.m. Y según los resultados con los que su paciente acude a consulta, definir hospitalización o simplemente descartar síndrome de Cushing si yo ya tengo claro que o tengo al menos 2 pruebas negativas. Como les mencioné, después de que uno ya confirma el síndrome de Cushing, bioquímicamente, como en muchas cosas en endocrinología, después de confirmar bioquímicamente, se van a las imágenes. Entonces vamos a hablar primero de la ACTH dependiente, del síndrome de Cushing ACTH dependiente. Esto es otro enredo. Termina siendo otro escenario muy difícil de qué hacer, si resonancia de silla turca o cateterismos de senos petrosos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una modalidad y de la otra? Entonces, de la resonancia de silla turca,
vamos a ver que nos identifican lesiones en el 30 al 50%, es decir, un caricellazo. Yo tengo un paciente con síndrome de Cushing ACTH dependiente y la resonancia puede salir en blanco. Pero siempre se va a requerir para la planeación quirúrgica, porque vamos a ver que esta es la modalidad de tratamiento más importante. Se requiere que sea 3 teslas, los cortes son más finos en general, cortes de menos de 1 milímetro, pero pues digamos que en la mayoría de los hospitales aún no hay disponibilidad de resonancia de 3 teslas y se hace es de 1 tesla. Hay dudas de qué hacer con el tamaño porque digamos que los incidentalomas hipoficiarios pueden estar hasta en el 30% de la población, sobre todo cuando son menos de 5 milímetros, y uno no puede estar seguro de que si lo que mi paciente tiene es un incidentaloma y que puede que tenga un síndrome de Cushing ectópico. Entonces, por eso muchos recomiendan que las dos modalidades deberían hacer juntas. El cateterismo de senos petrosos, digamos que tiene la limitante de que debe ser en un centro especializado en el que se hagan más de 30 cateterismos por año. En el San Vicente es un centro con experiencia de más de 30 cateterismos de senos petrosos por año. Su valor predictivo positivo es del 100%, pues yo estoy allá confirmando en los vasos porta de la hipófisis si realmente mi paciente sí está produciendo pues más ACTH que de lo esperado. La medición se hace concomitantemente con prolactina, eso para saber pues que sí está bien cateterizada la hipófisis, y pues la mayoría de los pacientes pues realmente van a requerir cateterismo para poder confirmar el diagnóstico por lo que les acabo de mencionar. Y esto también se lo han preguntado porque hay otras estrategias como las pruebas dinámicas o dar dosis altas de esteroides o de dexametasona, eso en búsqueda de que se dice pues que en general los de origen hipoficiario responden bien a las dosis altas de dexametasona porque igual el feedback en algún punto se mantiene, mientras que si es de origen ectópico como es más desdiferenciado, tiene menos receptores y la supresión con dexametasona es menor, pero hasta el 30% de los hipoficiarios no suprimen y hasta el 30% de los ectópicos suprimen. Entonces realmente las pruebas dinámicas pues no terminan siendo de tanta utilidad. Estas pruebas, pues acá yo lo que les traigo es otra revisión sistemática de la literatura y metaanálisis buscaba realizar un test de estímulo con CRH, dosis altas de dexametasona o un test con desmopresina. Y lo que ellos encontraron es que pues, el test con altas dosis de dexametasona tiene digamos que un rendimiento similar pues, en cuanto a sensibilidad y especificidad con el test de SLH y con desmopresina, pero hay una limitante importante y es que hay un mal comparador. Ellos acá están comparando contra el test de estímulo con CRH, pero realmente contra lo que se deberían comparar es contra el gol estándar real para el diagnóstico pues, de enfermedad de Cushing, que es el cateterismo de senos petrosos. Entonces, realmente pues, estas pruebas dinámicas no nos ayudan mucho a diferenciar cuál es el origen de los pacientes con síndrome de Cushing ACTH dependiente. Entonces, bueno, acá son otros mensajes que les quiero dar respecto a la localización en ACTH dependiente, y es que en pacientes que usted ya tenga el hipercortisolismo comprobado y que usted tenga un tamaño más de 10 milímetros, un adenoma más de 10 milímetros que termina siendo un macroadenoma, con pruebas dinámicas, si usted las considera existentes, no es necesario que usted haga otras intervenciones. En general, los adenomas hipoficiales más de 6 milímetros, uno dice que sí son los culpables de la enfermedad, pero si hay disponibilidad de cateterismo siempre será mejor comprobarlo, aunque este tamaño tiene una especificidad del 95%. Hay otros grupos que terapia de cateterismo nacional, pues recordemos pues, que tienen un papel en la planeación quirúrgica. Hay buena experiencia local con el cateterismo de senos petrosos. Y si en definitiva yo ya mostré que la hipófisis no pasa nada, la resonancia está normal, o puede que tenga un microadenoma y el cateterismo de senos petrosos fue normal, yo debería considerar que la fuente es ectópica. Y ahí lo que se recomienda es que usted haga un TAC del cuello a la pelvis, un TAC simple contrastado de cuello a pelvis, buscando pues alguna lesión que sugiere un origen maligno o benigno de la producción de ACTH. Si después de su identificación usted debería hacerle un PET a su paciente. ¿Con qué radiotrazador? Pues digamos que en nuestro medio solo tenemos disponibilidad de 18 FDG, pero en los tumores endocrinos específicamente es muy importante el galio. Ese solo lo hacen en Bogotá. Entonces esto ya va a ser pues como una decisión más del subespecialista. El grupo francés específicamente
Ellos dicen que si hay una elevación muy importante del cortisol urinario, ellos ponen un corto que más de 13 veces elevación pues, del cortisol urinario, usted debería considerar un Cushing ectópico de entrada y usted lo que debería hacer es un ataque del cuello a la pelvis, pero digamos pues que este es un enfoque de un grupo en específico y no está adaptado pues por las diferentes guías ni por el resto de sociedades. Ya hablamos mucho pues del síndrome de Cushing ACTH dependiente, pero el independiente pues vamos a ver que no es así tan exageradamente complejo. En el independiente yo que voy a necesitar un ataque de abdomen. Ese ataque de abdomen puede o no puede ser como un protocolo de adrenales. Antes se decía que siempre tenía que ser con protocolo de adrenales para ver el lavado, pero digamos que el lavado no termina siendo el parámetro más importante para uno evaluar pues como la etiología. Puede ser un TAC incluso simple de abdomen, porque lo que queremos ver son las unidades Hounsfield. Entonces pues acá, digamos que en todas las masas de origen endocrino, yo me tengo que preguntar si es productor o no productor y si es benigno o si es maligno. Ya me pregunté si es productor y ya confirmé el Cushing. Ahora sí es de origen benigno o maligno. Para eso voy a utilizar las unidades Hounsfield. Si es menos de 10 unidades Hounsfield, eso es benigno, probablemente un adenoma. Porque los mielolipomas, que son pues, los otros tumores que están en este rango pues, de las unidades Hounsfield, es muy raro que produzcan síndrome de Cushing. Entre 10 y 20%, solo el 2% van a ser de origen maligno o feocromocitoma. Y si tiene más de 20 unidades Hounsfield, esos son, pues, digamos, los que más tengo que prestar atención a hacer un carcinoma cortical. Y lo mismo con el tamaño. Si es más de 4 centímetros, en general, aquí la de que eso no va a ser maligno, pero más de 4 centímetros, sobre todo más de 6 centímetros, ya sí me empieza a preocupar y en general esos pacientes deberían ir a adrenalectomía. Que si abierta, que si laparoscópica, pues eso ya es una decisión que uno deja pues como al cirujano pues y al grupo multidisciplinario para ver cuál sería la mejor vía de abordaje. ¿Qué otras cosas puedo encontrar yo en la TAC? Puede que no me encuentre un adenoma, puede que encuentre una hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral primaria, que fue la que hablamos pues en la fisiopatología inicial. Y esas pues en general se van a ver como racimos de uvas porque suelen ser nódulos pues más de 1 centímetro. El 30% pueden ser micronodulares y yo voy a tener un TAC normal. Y esos pacientes pueden terminar en cateterismo de adrenales para ver pues si de ahí sí es que se está produciendo propiamente pues el hipercortisolismo, que es lo que les menciono, pues en caso de que yo tenga dudas de que ese es el origen. Y después de hablarles pues, como de toda la localización bioquímica y anatómica, vamos a hablar un poquito de la caracterización geno y fenotípica. Esto es algo pues que puede venir en el futuro, es algo como similar a lo que se hace, por ejemplo, en las miopatías inflamatorias, que uno dependiendo pues del anticuerpo va a solicitar otras ayudas. Acá sería con los genes, y es que de eso va a depender pues el comportamiento. Por ejemplo, los pacientes que tienen mutaciones en USP8, en enfermedad de Cushing, suelen ser generalmente mujeres y los adenomas suelen ser más pequeños y menos invasivos. A eso les va a ir mejor. Pero si yo tengo mutación en TP53, si bien las fuentes de malignas se suelen presentar como adenomas hipoficiarios, que se conoce pues con un término como de agresivos, porque ahí es difícil definir malignidad. Si tengo mutación en ATRX, esos pacientes también pueden tener tumores agresivos, incluso carcinomas, que en hipófisis pues se define es que tengan metástasis. Y en adenomas adrenales, por ejemplo, cuando tengo mutación en la PRK, esos pacientes van a tener un fenotipo más grave y de un inicio más temprano. Entonces, como en muchas otras cosas, la caracterización típica pues, también va tomando papel en el síndrome de Cushing. Hasta acá lo que les estaría propiamente de diagnóstico. Ahora vamos a hablar un poquito de tratamiento, pero como les mencioné, el diagnóstico es difícil y el tratamiento también es muy difícil. Y esto, pues digamos que ya se empieza a hacer un papel más importante del endocrinólogo y del neurocirujano, pues y en general de los grupos expertos, porque Cushing es una enfermedad tan difícil que no basta solo con ser su especialista, sino que debería ser seguido y pues y estar estos pacientes bajo el cuidado pues de grupos multidisciplinarios con experiencia en esta enfermedad. Entonces, en esta gráfica que les traigo, les muestro que en general, en enfermedad de Cushing, lo mejor que le puede pasar al paciente es que su cirugía sea exitosa. Si es microadenoma, tiene más tasa de curación, el 81 al 89%. Pero si es macroadenoma, uno ya sabe que entrada casi que va perdiendo. Menos del 67% de los pacientes van a tener curación y hasta el 19% pueden tener hipopituitarismo.
Si no hay respuesta o por X o Y razón, la extracción completa. Es un adenoma muy grande que está invadiendo el seno cavernoso y el neurocirujano no es capaz de meterse hasta allá. Entonces, bueno, ya ahí vamos para dos opciones. Una es radioterapia. La radioterapia termina siendo efectiva, puede ser fraccionada convencional o radiocirugía estética, y la recurrencia baja del 8 al 2%, pero los efectos adversos de la radioterapia pues en la cabeza son malos y hasta el 30% van a desarrollar hipopituitarismo e incluso hay deterioro cognitivo asociado a la radioterapia. Y si vamos a hacer tratamiento médico dirigido, hay varias opciones. Específicamente en la enfermedad de Cushing o dirigido a la hipófisis está los análogos de somatostatina, que para enfermedad de Cushing está el pasirreótide. Desventajas, empeora la diabetes, pero bueno, pues a uno le gusta la insulina y el resto de los medicamentos orales. Y los agonistas de dopamina, como la cabergolina, pero hay un problema con la cabergolina, y es que va perdiendo efectividad con el uso, sobre todo pues específicamente en los pacientes con enfermedad de Cushing. Bueno, fármacos que actúen a nivel adrenal. Entonces ahí vamos a tener los azoles, como por ejemplo el ketoconazol, y también vamos a tener el osilodrostat, que digamos que es como uno de los más nuevos. Y la adrenalectomía. Entonces, la adrenalectomía cuando es adenoma y es unilateral y laparoscópica, pues esos pacientes es a los que mejor les va, quedan curados y casi nunca pues tienen recurrencia. Debe ser abierta cuando es carcinoma, pues lo que hablamos, aunque algunos igual lo hacen por vía laparoscópica. Adrenalectomía bilateral, ¿cuándo? Cuando yo tengo un paciente con una enfermedad de Cushing que no tiene respuesta a ninguna otra terapia. Pero hay riesgo de síndrome de Nelson. ¿Qué es el síndrome de Nelson? Pues yo le quito los adrenales, pero igual esa hipófisis va a seguir produciendo ACTH. Y va a seguir produciendo, y esa hipófisis puede generar una hiperplasia mayor y generar síntomas compresivos por la hiperplasia generada. Aparte pues de que estos pacientes van a tener una hiperpigmentación muy importante porque va a ser una producción ahí deliberada de ACTH. Y hay otros fármacos que actúan propiamente sobre el receptor de glucocorticoides, como es la mifepristona, pero que es difícil que lo autoricen específicamente para la indicación de síndrome de Cushing. Entonces, ¿qué tenemos de manejo médico? El ketoconazol. Este es bueno, bonito y barato. Hasta el 61-71% va a tener normalización, pero hasta el 15% de los pacientes van a dejar de responder. Así como lo que les acabo de mencionar, que pasa con la cabergolina, que puede pasar hasta el 22 al 30% de los pacientes. ¿Y qué otro problema tenemos con el ketoconazol? La hepatotoxicidad, y que a veces es muy mal tolerado. La metirapono, que no está tan disponible en nuestro medio, puede ser un buen medicamento. El osilodrostat, que es el osilodrostat, si bien los números que muestro acá son muy similares a las otras moléculas, este es el único que tiene un ensayo clínico aleatorizado, pues, o datos de un estudio prospectivo. El resto son datos de estudios observacionales, entonces digamos que sus datos son de mayor confiabilidad. Y en este momento pues termina siendo en el manejo farmacológico la primera opción en nuestro medio, porque tiene un precio muy similar al pasirreótide, es oral, el pasirreótide es inyectado, entonces digamos pues que tiene como otras facilidades y no tiene pues como mayores eventos adversos importantes. El mitotane, pero el mitotane se utiliza sobre todo en carcinoma adrenocortical. Es muy difícil porque realmente es un medicamento que es muy, pues, como la tableta es muy grande, sabe muy maluco, la palatabilidad es muy difícil, hay que dárselo a los pacientes con algo dulce. Entonces, pues digamos que no es la primera opción, y más que tiene, pues en general se utiliza es como quimioterapéutico en los pacientes con carcinoma adrenocortical. La cabergolina, el pasirreótide que ya les mencioné. Para nosotros pues tenemos aprobado solo el pasirreótide pues, de acción corta, el de acción larga no está aprobado para síndrome de Cushing en nuestro medio. Y la mifepristona, que es muy difícil de conseguir en nuestro medio, pues específicamente para esta indicación. Después de que mi paciente ya tiene el tratamiento, ¿yo cómo voy a hacer el seguimiento? Entonces eso va a depender de en qué contexto esté yo. Si tengo un síndrome de Cushing adrenal, voy a tener que ver si cumple criterios de remisión, que ya les voy a decir cuáles son. Pero igual se debe hacer seguimiento clínico periódico, en general anual, con las pruebas bioquímicas y sin otras intervenciones. Si vuelvo a confirmar el hipercortisolismo, pues le solicito. En enfermedad de Cushing, como ya les mostré, pues es que la enfermedad de Cushing suele recaer mucho. Entonces, ¿cómo definir yo remisión?
que tengan un cortisol sérico menos de 5 microgramos de cilitro, es decir, que tengan insuficiencia adrenal, o que tengan un cortisol libre en orina 24 horas menos de 10 a 20 microgramos en los 7 días de la resección. Hay que vigilar la insuficiencia adrenal en el posoperatorio, el sodio del perfil tiroideo, pues porque tienen riesgo de hacer la insuficiencia renal e hipotiroidismo secundario. Se les hace resonancia de silla turca 1 a 3 meses luego de la cirugía, algunos dicen que incluso en la primera semana, y hacerle cortisol libre en orina 24 horas cada 6 a 12 meses. Y en Cushing ectópico, pues que realmente el tratamiento del Cushing ectópico va a ser tratarle el tumor, sea benigno o maligno que tenga, pues, pero si se hace el seguimiento con cortisol libre en orina 24 horas cada 6 a 12 meses y cumplió criterios de remisión, pues además del seguimiento oncológico de la causa que haya llevado propiamente al síndrome de Cushing. Y esta gráfica que me parece hermosa, que es de Lancet Diabetes Endocrinology, donde muestran todas las posibles complicaciones que puede tener un paciente con síndrome de Cushing. Y que si bien, como les mencioné, estas complicaciones pueden no ser reversibles, los pacientes sí disminuye su mortalidad y estas complicaciones pues no van a seguir avanzando porque pues todo puede ser peor. Entonces, ¿qué complicaciones suelen tener estos pacientes? Enfermedades neuropsiquiátricas, estas pueden que no mejoren, la aterosclerosis acelerada y la enfermedad cardiovascular, la esteatosis hepática, la osteoporosis, pues, la fractura de cadera, que digamos que es una de las más graves, las miopatías, la enfermedad cardiovascular que se caracteriza sobre todo por remodelamiento concéntrico del ventrículo izquierdo, la infertilidad y la disfunción sexual, que esto también, la disfunción sexual y el hipogonadismo va a llevar a un empeoramiento de la osteoporosis, la obesidad visceral y la predisposición a infecciones, y acá falta pues la predisposición a enfermedad tromboembólica. Entonces, después de que yo hice la revisión de este tema, para la charla, a mí me quedan pues las siguientes conclusiones. Es una enfermedad con variables fenotipos clínicos y que el diagnóstico es extremadamente difícil y engorroso para cualquier médico en cualquier nivel de formación. Estudiantes de medicina, internos, médicos generales, residentes y hasta los endocrinólogos. Es una enfermedad extremadamente difícil de diagnosticar, pero digamos que tenemos que estar algo familiarizado con ella porque sí puede llevar a una gran morbimortalidad y al menos tener una aproximación inicial de qué estudios debo o no debo solicitar. Una vez yo confirme el hipercortisolismo y que ese hipercortisolismo es ACTH dependiente, como va a ser en la mayoría de los casos, la principal herramienta para la localización será el cateterismo de senos petrosos, pero eso sin quitarle pues la importancia a la resonancia, pues y sobre todo pues en la planeación quirúrgica. El tratamiento quirúrgico es la base y es superior al tratamiento médico en cualquiera de los escenarios de enfermedad de Cushing, Cushing adrenal, Cushing ectópico, y yo debería siempre procurar que mi paciente se le ofrezca el mejor tratamiento, que en este caso es el quirúrgico. Si no, ya debo echar mano de las diferentes opciones médicas farmacológicas que no van a ser tan efectivas, pero pues que finalmente nos van a ayudar al control de la enfermedad. Y eso era todo lo que traía. Quedo atenta a sus dudas, preguntas o a lo que quieran pues que repasemos propiamente del síndrome de Cushing. Si alguno de los asistentes tiene una pregunta, puede levantar la mano o simplemente la pone, pues la escribe en el chat y se la leemos a la doctora. Hola José, cuéntame. Hola, pues ojalá no hagas la pregunta mal, sino que yo tenía una duda con la parte de, pues en una de las pruebas, pues, básicamente la prueba de exometasona, que menciona también antes que uno puede pedir, o debería, mejor dicho, pedir como pues un cortisol sérico, pues como pues previo a realizarla, como también como en horas de la mañana, pues de lo que entendí, horas también de la mañana, como para ver como que conserve un ciclo circadiano. Mi duda es, asumiendo que tenga pues una alteración pues como pues pues de la secreción pues como pues que sigue el ciclo pues como tal, pero yo no sé, tenga pruebas que, pero aún así pues que le salgan básicamente negativas. Es que mías con, precisamente como con, enfocado precisamente yo creo que con la que se mencionó, mejor dicho, si me sale esta prueba alterada y es la única que me sale, pues que me salga una alteración de la secreción circadiana pues de cortisol, eso pues y
me podría como hacer algo viendo que, no sé, que tenga como ya que uno diga que las pruebas no den como para Cushing, o pues uno debería como de ahí como seguir, no sé si me hago entender la pregunta, perdón. No sé tampoco si te entendí, pero voy a intentar responder. Si yo tengo pérdida del ciclo circadiano y ninguna de las otras 3 pruebas, que son las que yo debo hacer para el diagnóstico, son positivas, pues el síndrome de Cushing queda descartado. Puede que el paciente tenga un pseudo Cushing. Entonces, si tú tienes un cortisol 8M, 4PM y 11PM que se mantiene alto, pero tu cortisol post-dex es negativo, el cortisol en la orina 24 horas es negativo y el cortisol salival es negativo, tú puedes descartar con confianza que ese paciente tenga un síndrome de Cushing. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, sino que no es como uno debería como, pues entonces en ese caso como pensar en que, o pues como, sí, pseudo Cushing, pero pues como, no sé si me hago entender, pues, no, ¿Por qué? Pues por las diferentes causas que hablamos ahí, pues ver si tiene alcoholismo, si tiene un trastorno del ánimo como depresión o ansiedad, si está en embarazo, si tiene consumo de, por ejemplo, de estrógenos que te hayan alterado la medición propiamente del cortisol, si tiene una diabetes mal controlada, que eso finalmente es lo que se conoce como hipercortisolismo no neoplásico. sí, sí, sino que, no, pero está bien, gracias, gracias. Con gusto, José. Bueno, si no hay más dudas, creo que damos por terminada la charla. Doctora Vanessa, mil gracias por ofrecerse a explicarnos este tema. La verdad fue muy interesante. Mil gracias. Listo, con gusto, que estén bien. Gracias, hasta luego.